Esta es la historia de Alma y Destino. Un relato que explora la intrincada danza entre el alma y el destino, revelando cómo las decisiones humanas, los lazos inquebrantables y las fuerzas del azar tejen un tapiz de amor y pérdida que define la existencia, incluso cuando parece que el camino ya está trazado. Prepárense para un viaje emocional profundo que resonará con sus propias experiencias de amor, pérdida y la búsqueda de significado, ofreciendo una reflexión sobre la naturaleza del destino y la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. Se sentirán conmovidas, inspiradas a la introspección y reconfortadas por la belleza de la narrativa. Había noches en que el silencio del hogar era más elocuente que cualquier palabra, un eco de promesas rotas y futuros inciertos. En la pequeña ciudad costera donde Alma vivía, el aire salado se mezclaba con el aroma a papel envejecido de su taller, un santuario de historias ajenas que ella, con manos pacientes y corazón melancólico, se dedicaba a restaurar. Cada libro, cada página amarillenta, era un susurro del pasado, un fragmento de vida que, de alguna manera, resonaba con su propia existencia, llena de una quietud que a veces se sentía como un abrazo y otras como un vacío inmenso. La luz del atardecer, filtrándose por la ventana, teñía de oro y nostalgia los lomos de los volúmenes, y en ese brillo efímero, Alma a menudo se perdía, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. ¿No es acaso la vida misma un libro, donde cada capítulo se escribe con tinta invisible de anhelos y esperanzas? Alma, con sus 30 y tantos años, había encontrado en la restauración de libros antiguos no solo un oficio, sino una forma de vida, un refugio. Su taller, una antigua librería que la anciana dueña le había cedido, era un microcosmos de su alma. Ordenado, meticuloso, pero con una melancolía subyacente que se manifestaba en la elección de los textos que más le conmovían. No lejos de allí, en una gran metrópoli donde los rascacielos arañaban el cielo y el asfalto vibraba con la prisa de miles de vidas, Destino, un arquitecto de renombre, vivía una existencia que, desde fuera, parecía envidiable. Su nombre, casi una ironía, contrastaba con la sensación de que, a pesar de todo su éxito, algo fundamental le faltaba. Su vida estaba llena de ruido, de compromisos, de reuniones y proyectos que se alzaban majestuosos, pero su interior a menudo se sentía tan vacío como un edificio sin habitar. El sonido constante del tráfico en su oficina era un recordatorio de esa vida acelerada, una sinfonía de la modernidad que, para él, carecía de melodía. Ambos, Alma y Destino, a pesar de la distancia y las vidas tan dispares que llevaban, compartían una inexplicable añoranza, un presentimiento de que algo o alguien los esperaba. Alma, mientras reparaba la delicada encuadernación de un viejo diario de viaje, se topó con un dibujo a lápiz, un boceto de un puente antiguo que, por alguna razón, le resultó extrañamente familiar. Era una imagen que evocaba una melancolía profunda, una belleza casi olvidada. En las noches, cuando el silencio del hogar de Alma se hacía más denso, ella solía sentarse junto a la ventana, observando las estrellas, preguntándose si en algún lugar alguien más sentía esa misma inquietud, esa misma búsqueda. Recordaba, a veces, un breve destello de su infancia, un día de verano en el que, jugando en el jardín, había encontrado un trébol de 4 hojas, un momento de pura alegría que contrastaba con la seriedad de su presente. Era como si esa alegría, esa inocencia, se hubiera quedado suspendida en el tiempo, esperando ser reencontrada. Mientras tanto, en la ciudad de Destino, una conversación telefónica con su colega, un joven ambicioso y pragmático,
revelaba su insatisfacción a pesar del éxito. ¿De qué sirve construir imperios si el corazón se siente como una ruina? Pensaba Destino, aunque nunca lo expresaría en voz alta. Él, a su manera, también buscaba algo intangible. Tenía un sueño recurrente, una imagen borrosa de una mujer en un paisaje familiar, un rostro que no podía recordar, pero cuya presencia le llenaba de una extraña paz. Era un sueño que se repetía, cada vez más vívido, como una promesa que el subconsciente se empeñaba en recordarle. La anciana dueña de la librería, una mujer sabia y observadora, solía decir a Alma que los libros tenían memoria, que guardaban la esencia de quienes los habían tocado. Y Alma lo creía, porque a menudo, al restaurar un volumen, sentía una conexión profunda con sus antiguos dueños, como si sus historias se entrelazaran con la suya. En una ocasión, mientras Destino revisaba los planos de un nuevo proyecto, un complejo residencial en las afueras de la ciudad, se encontró con un detalle arquitectónico que le llamó poderosamente la atención. Un puente, casi idéntico al del dibujo que Alma había encontrado. Era un diseño antiguo, que él había rescatado de unos archivos olvidados, una estructura que le había cautivado por su sencillez y su elegancia shipaca temporal. Era una coincidencia, por supuesto, pero una que, sin saberlo, comenzaba a tejer un hilo invisible entre sus vidas. Alma, ajena a esto, continuaba su labor, inmersa en la calma de su taller. Su correspondencia con una amiga lejana era el único espacio donde permitía que sus sentimientos más íntimos afloraran. A veces siento que estoy esperando algo que no sé qué es, como una melodía que aún no ha sido compuesta, le escribía. Estas palabras, tan sencillas, encapsulaban la esencia de su anhelo. El contraste entre la quietud del hogar de Alma y el bullicio de la ciudad de Destino era una metáfora de sus mundos interiores, pero también de la dualidad de la vida misma, donde la paz y el caos conviven. Destino, a pesar de su agenda apretada, a veces se permitía un momento de soledad, mirando el horizonte de la ciudad desde su oficina, cuestionando el propósito de todo aquello. ¿Era este el éxito que había soñado? Esta prisa constante, esta acumulación de logros, ¿era lo que realmente llenaba el alma? La respuesta, en el fondo de su corazón, era un no rotundo. Él también sentía esa melodía no compuesta, ese vacío que ninguna obra arquitectónica, por grandiosa que fuera, podía llenar. La antigua librería donde trabajaba Alma, un punto de encuentro no realizado para ellos, guardaba en sus estanterías no solo libros, sino también la promesa de encuentros, de historias por escribir. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde cada estante era un portal a otra dimensión. Alma, con su sensibilidad, lo percibía. Destino, con su pragmatismo, lo ignoraba, sin saber que su propio destino, de alguna manera, estaba ligado a ese lugar. La frustración silenciosa de Destino tras una reunión de negocios exitosa pero vacía era una constante. Había logrado cerrar un trato millonario, pero la satisfacción era efímera, como la espuma de una ola que se disuelve en la orilla. Se preguntaba si la vida era solo eso, una sucesión de éxitos que no dejaban huella en el alma. En esas noches solitarias, la imagen del puente antiguo, el mismo que Alma había encontrado en el diario, a menudo venía ahí a su mente, una imagen que les evocaba una sensación de conexión, de algo más allá de lo tangible. Era un detalle intrigante, un eco de un pasado que, sin saberlo, se entrelazaba con su futuro. Podría ser que el destino, como un hábil tejedor, ya hubiera comenzado a entrelazar sus hilos, invisibles para ellos, pero inquebrantables. La existencia de ese puente, ese elemento común en sus vidas separadas, era el primer indicio,
una señal sutil en el vasto tapiz de la vida. Era como si el universo les estuviera enviando pequeñas pistas, migas de pan, en el bosque de sus existencias, guiándolos hacia un punto de convergencia. Y aunque alma y destino aún no lo sabían, esas pistas eran el preludio de algo inevitable, algo que, a pesar de la distancia y las complejidades de sus vidas, estaba destinado a suceder. La promesa de un amor latente, de un encuentro que trascendería el tiempo y el espacio, comenzaba a tomar forma, como una melodía que, poco a poco, se iba desvelando en el silencio de sus corazones. La melancolía que los envolvía no era una tristeza estéril, sino un anhelo profundo, la antesala de una conexión que, como una semilla, esperaba el momento adecuado para brotar. Y en ese anhelo, en esa espera, residía la belleza trágica de su historia. Una historia que apenas comenzaba a escribirse. En una tarde particularmente tranquila en el taller de Alma, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, ella se detuvo frente al dibujo del puente, en el diario antiguo. Había algo en esa imagen que la llamaba una familiaridad que iba más allá de lo racional. Cerró los ojos y en su mente pudo casi sentir el viento en ese lugar, el murmullo del agua bajo el arco. Era una sensación tan vívida que por un instante el pasado se hizo presente, dolorosamente real. Al mismo tiempo en la metrópoli, Destino, agotado por una semana de reuniones y decisiones, se encontró a sí mismo frente a los planos del proyecto del puente. Su colega le había preguntado por qué se había empeñado tanto en rescatar ese diseño específico, tan antiguo, tan poco práctico para la modernidad. Destino no supo qué responder, pero la verdad era que ese puente le perseguía. Había algo en su forma, en su historia, que le hablaba directamente al alma. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había estado buscando ese puente, o lo que representaba, toda su vida. Era como si una fuerza invisible lo hubiera guiado hacia ese diseño, hacia ese fragmento de historia que ahora sostenía en sus manos. Y en ese momento, tanto alma como destino, cada uno en su propio mundo, sintieron una punzada de reconocimiento, una certeza inexplicable de que algo grande, algo transformador, estaba por venir. Esa noche, Alma soñó con el puente. No era el dibujo, sino el puente mismo, tangible, real, y al otro lado una figura difusa la esperaba, con los brazos abiertos. Despertó con una sensación de paz y una determinación renovada. La melancolía no había desaparecido, pero se había transformado en una dulce anticipación. En su escritorio, el diario abierto en la página del puente parecía sonreírle. Destino, por su parte, se levantó con la imagen del puente grabada en su mente. Decidió que, a pesar de los compromisos y las expectativas, dedicaría más tiempo a explorar esos rincones olvidados de la historia, esos detalles que, como el puente, parecían susurrarle verdades profundas. Había una conexión, lo sentía, una que trascendía la lógica y la razón. Ambos, sin saberlo, habían dado un pequeño paso, un giro imperceptible en el vasto tapiz de sus vidas, impulsados por ese anhelo silencioso que, hasta entonces, había sido solo un eco. Y así, con la promesa de un amor latente flotando en el aire, Alma continuó restaurando sus libros, y Destino, sus planos, ambos con una nueva luz en sus ojos, una chispa de esperanza que no sabían de dónde venía, pero que los impulsaba hacia adelante. El hilo invisible, tejido por el azar y el anhelo, comenzaba a tensarse, acercándolos poco a poco, a un encuentro que, aunque aún lejano, ya se sentía inevitable. Un objeto, un pensamiento final, una melodía no compuesta pero ya sentida, conectaba sutilmente a ambos, dejando al oyente con la promesa de lo que vendrá.
la certeza de que sus destinos, por fin, se cruzarían. Había días en que el aire mismo parecía vibrar con una promesa, una tensión sutil, que anunciaba la inminencia de algo, un presentimiento que se anidaba en el pecho como una mariposa antes de abrir sus alas. Podría ser que el destino no fuera un camino inmutable, sino una serie de encrucijadas donde cada elección, por pequeña que fuera, tejía un nuevo hilo en el tapiz de la vida. Alma, en su taller, sentía esa vibración, una inquietud dulce que la llevaba a mirar más allá de sus libros, hacia el horizonte azul que se asomaba entre los tejados de su pequeña ciudad costera. Destino, en la vorágine de la metrópolis, experimentaba una sensación similar, una punzada de anhelo que lo distraía de sus planos y maquetas, haciéndole alzar la vista hacia la ventana de sus rascacielos, buscando algo indefinido en el cielo gris. La ocasión para que esos hilos invisibles se tensaran llegó con la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo, un evento de renombre que, por primera vez, se celebraba en una ciudad cercana a la de Alma. Para ella, era una oportunidad de sumergirse en un mundo distinto, de ver el arte que no se conformaba con el paso del tiempo, sino que lo desafiaba. Para Destino, era una parada obligatoria en su agenda, una excusa para reunirse con inversores y colegas, un compromiso más en su carrera ascendente. Ambos, sin saberlo, se dirigían hacia el mismo punto, impulsados por la marea de sus vidas, pero también por una fuerza que trascendía la lógica. El bullicio de la galería era un contraste para Alma, acostumbrada al susurro de las páginas antiguas. Se movía entre las obras, una mezcla de curiosidad y asombro, deteniéndose ante un lienzo que capturaba la melancolía de un paisaje invernal, un reflejo de su propia alma. Era un cuadro que hablaba de soledad, sí, pero también de la silenciosa promesa de la primavera, de la resiliencia de la naturaleza. Mientras sus ojos se perdían en los tonos fríos y las texturas, una voz profunda, cargada de una resonancia que le pareció extrañamente familiar, rompió su ensimismamiento. Es curioso cómo el artista ha logrado capturar la esperanza en la desolación, ¿no cree? Alma se giró, y sus ojos se encontraron con los de Destino. Fue como si el tiempo se detuviera, un instante suspendido en el aire denso de la galería. Una chispa, un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras, encendió algo en su interior. ¿Cuántas veces nos cruzamos con alguien y sentimos que ya lo conocemos, que su presencia es un eco de un sueño lejano? Destino, a su vez, sintió un déjà vu abrumador, como si esa mirada, esos ojos profundos y sabios, hubieran habitado sus pensamientos mucho antes de ese momento. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa, como si hubieran sido amigos de toda la vida. Hablaron del arte, de la vida, de los sueños que se persiguen y los que se abandonan. Descubrieron una afinidad en sus gustos, una sintonía en sus perspectivas que era rara y preciosa. Destino, que solía ser reservado, se encontró compartiendo sus frustraciones con la superficialidad de su mundo, la búsqueda de un significado más allá del éxito material. Alma le habló de la belleza de las historias que restauraba, de la sabiduría que encontraba en los libros viejos, de la quietud de su vida que, a veces, se sentía como un refugio y otras como una prisión. Un amigo de Destino, un hombre de negocios pragmático y ruidoso, se acercó, interrumpiendo su burbuja. Destino, te buscan. La reunión es en 10 minutos. La realidad se impuso con la fuerza de un golpe. Destino miró a Alma, una disculpa silenciosa en sus ojos. Lo siento, tengo un compromiso ineludible, pero me encantaría continuar esta conversación. Alma asintió, su corazón apretado por la inminente despedida. Intercambiaron tarjetas,
un gesto formal que se sentía insuficiente para la conexión que acababan de forjar. Destino se marchó, llevándose consigo la imagen de los ojos de Alma y la melodía de su voz. Alma se quedó sola, con la tarjeta en la mano, sintiendo la extraña mezcla de alegría por el encuentro y tristeza por la interrupción. La vida, como una corriente imparable, parecía arrastrarlos en direcciones opuestas. Esa misma semana, una llamada de su tía, cuya salud había sido frágil desde hacía tiempo, la devolvió a la realidad de su hogar. La tía, que la había criado con amor y dedicación, necesitaba ahora de su cuidado constante. Alma, sin dudarlo, tomó la decisión de quedarse, de posponer cualquier sueño de viajar o de aventurarse en el mundo. Era un acto de amor, un sacrificio que, en el fondo, sentía como una extensión natural de su ser. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuántas veces nuestras decisiones tomadas con el corazón nos alejan de aquello que, quizás, el destino tenía preparado para nosotros? La tensión entre el deseo de seguir la conexión con destino y las responsabilidades autoimpuestas o externas se hizo palpable. Cada uno a su manera se encontraba en una encrucijada, creyendo que sus elecciones eran producto de su libre albedrío, sin saber que, quizás, eran parte de una danza más grande, un intrincado ballet entre el alma y el destino. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La tarjeta de destino permanecía en la mesita de noche de Alma, una promesa silenciosa, un recuerdo de un qué hubiera pasado si... Alma se sumergía en el cuidado de su tía, en la restauración de libros, en la rutina de su pequeña ciudad. La melancolía que la acompañaba se había vuelto más profunda, teñida ahora por la memoria de ese encuentro fugaz. Se preguntaba si Destino la recordaría, si esa chispa que habían compartido había sido tan real para él como lo fue para ella. Destino, por su parte, se vio absorbido por un nuevo proyecto arquitectónico de gran envergadura que lo llevó al extranjero, a una ciudad con una arquitectura antigua y romántica que, irónicamente, acentuaba su soledad. El éxito profesional no lograba llenar el vacío que sentía, un vacío que se había hecho más evidente desde aquel encuentro con Alma. La imagen de sus ojos, la profundidad de su conversación, lo perseguían en sus noches de insomnio. Recordaba el aroma casana a jazmín que había sentido cerca de ella, un perfume que, inexplicablemente, evocaba la paz que tanto anhelaba. En un momento de debilidad, mientras estaba en una cena de negocios, sacó la tarjeta de Alma de su cartera, la miró y la guardó de nuevo, incapaz de tomar el teléfono. La oportunidad, como un tren que pasa, parecía fequeta haberse esfumado. La reflexión de Alma sobre la belleza de los encuentros fugaces, como mariposas que se cruzan en el aire, se había vuelto una amarga verdad. ¿Era ese su destino? Coleccionar momentos de casi conexión, de amores que nunca llegaban a florecer. Ambos, a pesar de la distancia y las circunstancias, se aferraban a la memoria de ese breve encuentro, un ancla en la tormenta de sus vidas. Alma, en sus noches de insomnio, escribía en un diario secreto, volcando sus pensamientos y sus preguntas sobre el destino y el amor. Destino, en sus viajes, se encontraba con paisajes que le recordaban la mirada de Alma o la conversación que tuvieron, una constante punzada de lo que pudo ser. No era desesperación, sino una tristeza resignada, la aceptación de que la vida, a veces, nos lleva por caminos inesperados, alejándonos de lo que más anhelamos. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, persistía una esperanza tenue, un hilo invisible que los unía, una promesa de que, quizás, en algún otro momento, en alguna otra encrucijada, sus caminos volverían a cruzarse. La conexión, aunque no materializada, era inquebrantable,
una melodía silente que resonaba en sus almas, recordándoles que, a veces, el amor más profundo es el que se cultiva en la ausencia, el que resiste la prueba del tiempo y la distancia. Era una oportunidad perdida, sí, pero también la semilla de una conexión que, de alguna manera, seguiría existiendo. Y así, con la promesa de lo que pudo ser y la resignación de lo que era, Alma y Destino continuaron sus vidas, cada uno en su propio mundo, pero con la memoria del otro como un faro lejano. Un pequeño objeto, un pañuelo de seda que Alma había dejado olvidado en la galería y que Destino había guardado, o una tarjeta con un número que nunca se marcó, quedaba como un recordatorio tangible de lo que había sido y de lo que, quizás, aún estaba por venir. El hilo invisible que los unía, aunque estirado y casi imperceptible, seguía ahí, esperando el momento de tensarse de nuevo, de tejer un nuevo capítulo en el tapiz de sus vidas. Miró el mar, y en cada ola que rompía, vio un fragmento de su propia historia, arrastrada y devuelta por la marea implacable del tiempo. La vida de Alma, anclada ahora a la cama de su tía, se había transformado en una rutina de silencios y cuidados. Los sueños de viajar, de explorar mundos a través de las historias que solo los libros viejos podían contar, se desdibujaban como acuarelas bajo la lluvia. ¿Podría una decisión, tomada con el corazón en la mano, condenarlas a una existencia de resignación? En su pequeño hogar, las horas se estiraban, densas y melancólicas. El aroma a medicinas y a viejos papeles se mezclaba con la brisa salina que se colaba por la ventana, trayendo consigo el eco de las olas y, a veces, la promesa de un mundo más allá de sus muros. Alma se sentía atrapada, no por cadenas visibles, sino por los hilos invisibles del amor y la responsabilidad. Su tía, la mujer que la había criado con tanto cariño, ahora era un frágil reflejo de lo que fue. Y Alma era su único pilar. Cada día era un acto de entrega, de postergación de sí misma, una elección consciente que, aunque noble, dejaba un regusto amargo de oportunidades perdidas. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Destino se sumergía en un nuevo proyecto, una imponente torre de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo de una metrópoli lejana. Su vida era un torbellino de reuniones, planos y decisiones que moldeaban paisajes urbanos. Había logrado el éxito que muchos anhelaban, pero el bullicio de la ciudad y el brillo de sus logros no lograban acallar el eco de un encuentro fugaz, de una mirada que se le había clavado en el alma y que, inesperadamente, se negaba a desvanecerse. Se preguntaba a menudo si el camino que había elegido, el de la ambición y el reconocimiento, era realmente el suyo, o si solo era un desvío de un sendero que le había sido prometido. La enfermedad de la tía de Alma progresaba lentamente, un lento declive que exigía cada vez más de su tiempo y energía. Las tardes que antes dedicabas a la lectura y la restauración de libros, ahora las pasaba leyendo en voz alta historias sencillas a su tía, o simplemente sentadas a su lado, sosteniendo su mano marchita. En esas horas de quietud forzada, Alma encontraba consuelo en su diario secreto, un cuaderno de tapas de cuero donde volcaba sus pensamientos más íntimos, sus anhelos silenciados, las preguntas que no se atrevías a formular en voz alta. Escribía sobre la belleza trágica de las olas que se rompían en la orilla, sobre el aroma a jazmín que a veces le recordaba un instante efímero de conexión, sobre la extraña sensación de que una parte de ella, una parte esencial, estaba en algún otro lugar, esperando ser encontrada. Sus palabras eran un bálsamo, un refugio donde sus sueños podían respirar, lejos de la realidad que la ataba. A veces, la correspondencia con su amiga lejana, la única que conocía sus verdaderos sentimientos, era su único contacto con el mundo exterior,
con sus propias ambiciones. Su amiga le escribía sobre sus viajes, sobre nuevos amores y descubrimientos, y Alma leía esas cartas con una mezcla de alegría y una punzada de envidia. Era egoísta desear una vida diferente, una vida donde sus propias pasiones no estuvieran en segundo plano. Destino, por su parte, se había embarcado en un proyecto ambicioso en el extranjero, una oportunidad que, en su momento, le había parecido la cumbre de su carrera. Pero a medida que los meses pasaban y la imponente estructura que diseñaba tomaba forma, una sensación de vacío comenzó a instalarse en su pecho. Las ciudades antiguas que visitaba, con su arquitectura milenaria y sus historias grabadas en piedra, solo acentuaban su soledad. Paseaba por mercados bulliciosos, por templos silenciosos, y en cada rincón, en cada rostro desconocido, buscaba algo que no sabía nombrar. Recordaba la mirada de Alma, la forma en que sus ojos se habían iluminado al hablar de un cuadro, la risa suave que había compartido con él por un instante. Esos recuerdos, como destellos de luz en la oscuridad, eran los únicos que le daban un atisbo de calidez en su vida, a menudo fría y calculada. Su colega en el extranjero, un hombre pragmático y observador, a menudo lo encontraba en la azotea del hotel, mirando el horizonte con una expresión de profunda melancolía. ¿Todo bien, jefe?, preguntaba, pero Destino solo asentía, incapaz de articular la complejidad de sus sentimientos. ¿Cómo explicar que, a pesar de tenerlo todo, sentía que le faltaba algo esencial? Era como tener un mapa sin destino, una brújula sin norte. Una noche, mientras el cielo estrellado se extendía sobre una ciudad exótica, Destino se encontró pensando en si Alma también estaría mirando las estrellas en ese preciso instante. Era una tontería, lo sabía, pero la idea de compartir ese mismo cielo, esa misma inmensidad, le brindaba un extraño consuelo. Había un objeto que ambos poseían, sin saberlo, una edición rara de un libro de poemas que Alma había restaurado y que Destino había comprado en una subasta, atraído por una nota manuscrita en el margen. Ese libro, olvidado en una estantería en la casa de Destino, era un hilo invisible que los unía, un silencioso testigo de su conexión. Podría ser que la distancia física fuera solo una ilusión, y que sus almas estuvieran siempre unidas por un hilo invisible, un eco de ese primer encuentro. La tía de Alma, en un momento de lucidez, la tomó de la mano. Sus ojos, antes velados, miraron a Alma con una intensidad inusual. «No dejes que la vida te pase de largo, mi niña», susurró con voz débil. «Hay un mundo ahí fuera, esperando tus pasos, y hay un amor que te espera, aunque no lo sepas aún. No te aferres al pasado ni a mí. Vive tu propia historia». Esas palabras, dichas con la sabiduría de quien se acerca al final de su camino, golpearon a Alma con la fuerza de una revelación. Había estado aferrándose a una promesa, a una obligación, mientras su propia vida se escurría como arena entre los dedos. La tía, con una sonrisa serena, le entregó un pequeño broche antiguo, una mariposa de plata, un recuerdo de su propia juventud. «Vuela, Alma», le dijo. En ese mismo momento, a miles de kilómetros, Destino estaba en una reunión de negocios crucial. La oferta era tentadora, un ascenso que consolidaría su posición en la cima. Pero mientras los números y las proyecciones llenaban la sala, su mente vagó hacia un paisaje melancólico, el mismo que había visto en el cuadro de la galería, el día que conoció a Alma. Una imagen clara de sus ojos se grabó en su mente. De repente, la ambición le pareció hueca, los logros vacíos. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo fantasmas, olvidando lo que realmente importaba. Miró a los ejecutivos a su alrededor,
a sus rostros tensos y serios, y sintió una profunda desconexión. ¿Este era el destino que había forjado para sí mismo? ¿Una vida de éxito sin alma? La revelación fue tan abrupta como un rayo en un cielo despejado. No podía seguir por ese camino. No quería. Alma, inspirada por las palabras de su tía, comenzó a ver su vida con nuevos ojos. La melancolía no se desvaneció por completo, pero se transformó en una suave aceptación. Entendió que la vida, como el mar, tiene sus mareas, sus momentos de calma y sus tormentas, y que en cada ola que se retira hay una nueva que se acerca. Decidió que, aunque su tía la necesitaba, también era su deber vivir plenamente. Empezó a dedicar más tiempo a su escritura, a sus propias historias, encontrando en ellas una voz que había estado silenciada por demasiado tiempo. Sus palabras fluyeron con una nueva libertad, llenas de la sabiduría adquirida en la quietud de su hogar. Destino, por su parte, rechazó la oferta de ascenso. La decisión sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Explicó que necesitaba un cambio, un propósito más allá de las estructuras de cristal y acero. Anunció que tomaría un tiempo sabático, un viaje de exploración personal, buscando inspiración en las culturas antiguas, en la esencia de la humanidad. No sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una paz profunda. La memoria de Alma, de esa conexión fugaz, se había convertido en una brújula silenciosa, guiándolo hacia un horizonte desconocido, pero lleno de promesas. Así, separados por la distancia, pero unidos por un hilo invisible de anhelo y transformación, Alma y destino comenzaron a tejer nuevos capítulos en sus vidas. Sus caminos se habían bifurcado, pero la semilla de un posible reencuentro, de un destino compartido, permanecía latente. El diario de Alma se llenaba de nuevas historias, de reflexiones sobre la resiliencia del espíritu humano, y el pasaporte de destino se marcaba con sellos de lugares lejanos, cada uno un paso más cerca de una verdad que aún no podía nombrar. La esperanza, como una tenue luz al final de un largo túnel, comenzaba a brillar, prometiendo que, a pesar de las mareas de la ausencia, el alma siempre encontraría su camino. El aroma a jazmín en la brisa de la tarde le trajo un recuerdo tan vívido que por un instante el pasado se hizo presente, dolorosamente real. Tras la marea de la ausencia, donde las decisiones habían forjado senderos divergentes, alma y destino se encontraron, cada uno a su manera, en un crisol de soledad y reflexión. La melancolía que antes los envolvía comenzó a transmutarse, no en olvido, sino en una forma más profunda de comprensión, una que se tejía con hilos de resiliencia y autodescubrimiento. Alma, en su pequeña ciudad costera, había abrazado la quietud no como una prisión, sino como una compañera silenciosa que le permitía escuchar los ecos de su propio espíritu. Sus días seguían marcados por el cuidado de su tía, cuya salud, con el tiempo, mostraba leves pero esperanzadores signos de mejoría. Estos pequeños respiros le permitieron a Alma sumergirse en un nuevo propósito. Como restauradora de libros antiguos, siempre había sentido el peso de las historias ajenas. Ahora, entre las páginas amarillentas y los lomos descosidos que reparaba con manos expertas y paciencia infinita, descubrió que esas narrativas no eran solo ecos del pasado. Se convirtieron en el catalizador para sus propias creaciones. Cada libro restaurado era una lección de perseverancia, un testimonio de que incluso lo más frágil puede ser reconstruido y perdurar. Se sentaba en su taller, la luz del atardecer tiñendo de oro los lomos de los libros y su propio cuaderno abierto, un lienzo en blanco esperando sus pensamientos.
Las palabras fluían con una libertad que nunca antes había conocido, como si el tiempo de introspección hubiera destilado su esencia en tinta y papel. Empezó a escribir sus propias historias, inspirada por los destinos ajenos que reparaba y por el anhelo silencioso que habitaba en su propio corazón. Se preguntaba, con una pluma en la mano y la mirada perdida en el horizonte del mar, ¿acaso no eran todas las vidas un conjunto de relatos, de encuentros y desvíos, de amores que perduran más allá de la presencia física? Su escritura se convirtió en un refugio, un jardín secreto donde las flores del recuerdo y la esperanza florecían sin miedo, donde podía explorar las complejidades del amor y la pérdida sin las ataduras de la realidad inmediata. Cada frase era un paso más en su propio camino de autodescubrimiento, una forma de dar voz a los sentimientos que antes la abrumaban en silencio. Su búsqueda de conexión la llevó a unirse a un club de lectura local, un pequeño círculo de mujeres de diferentes edades y trayectorias de vida que se reunían semanalmente en la antigua librería del pueblo. Allí, entre el aroma a papel viejo, café recién hecho y las risas contenidas, Alma encontró no solo nuevas perspectivas literarias, sino una comunidad que la acogió con calidez, que le ofreció apoyo y una amistad sincera. Compartir lecturas y reflexiones con ellas le abrió los ojos a la diversidad de experiencias humanas, a la resiliencia que se esconde en cada vida, a la sabiduría que se acumula con los años. Comprendió que la soledad podía ser un lienzo en blanco para el autodescubrimiento, no un muro infranqueable, y que la vulnerabilidad compartida podía forjar lazos inquebrantables. En esas conversaciones, Alma comenzó a ver su propia historia como parte de un tapiz más grande, un diseño intrincado donde cada hilo, cada color, tenía su propósito y su belleza. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, Destino había tomado una decisión radical, impulsado por una profunda inquietud. El proyecto internacional, que había prometido ser la cúspide de su carrera, se había revelado como un eco hueco de su ambición, un logro desprovisto de verdadero significado. El éxito material no llenaba el vacío que sentía, una sensación persistente que el breve y memorable encuentro con Alma había acentuado, recordándole lo que realmente anhelaba. Decidió tomarse un tiempo libre, una pausa de la vorágine corporativa que lo había consumido durante años. Su viaje ya no era por negocios, sino por la búsqueda de un significado más profundo, de una verdad que el mundo material no podía ofrecer. Recorrió templos antiguos, ruinas milenarias, y se perdió en la contemplación de paisajes que hablaban de la fugacidad de la existencia y la permanencia del espíritu, de la insignificancia del individuo frente a la grandeza del universo, y a la vez de la inmensa importancia de cada vida. En un pequeño pueblo en las montañas de Asia, encontró un templo olvidado, envuelto en el silencio de siglos. Allí, a la sombra de un árbol centenario, cuyas raíces parecían abrazar la tierra misma, conoció a un anciano monje. Sus conversaciones eran pocas, pero profundas, cada palabra del monje resonando con la sabiduría de una vida dedicada a la contemplación. El anciano, con una serenidad que trascendía las palabras, le habló del destino no como una cadena inmutable que nos arrastra, sino como un río que fluye, donde cada elección, cada desvío, cada piedra en el camino, crea nuevos cauces y moldea su curso. Le enseñó a Destino a meditar, a silenciar el ruido del mundo exterior, para escuchar la voz de su propio ser, la melodía de su alma. Sentado frente a una ruina taza antigua, bajo el cielo inmenso, su mente se liberaba de las preocupaciones mundanas, de las presiones del éxito y el fracaso. En ese silencio profundo,
La imagen de Alma, su mirada, su voz, emergían con una claridad asombrosa, no como un recuerdo doloroso, sino como una guía, una luz tenue en la oscuridad de su introspección. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no residía en los logros materiales ni en el reconocimiento externo, sino en las conexiones humanas, en la capacidad de amar y ser amado, incluso si ese amor tomaba formas inesperadas y se manifestaba a través de la distancia. Aprendió a estar cómodo en su propia compañía, a encontrar paz en la soledad, una soledad que ya no era vacía, sino llena de potencial, de crecimiento, de una quietud que invitaba a la reflexión más profunda. Ambos, a miles de kilómetros de distancia, estaban tejiendo un nuevo tapiz de sus vidas, uno más rico y resiliente, fortalecido por la adversidad y la introspección. Alma, con sus palabras que daban forma a socos vagamundos, y Destino, con su búsqueda de la esencia en la quietud, se estaban preparando, sin saberlo, para un nuevo capítulo. La adversidad los había forjado. La soledad los había transformado en versiones más auténticas de sí mismos. Y el anhelo, lejos de extinguirse, se había convertido en una brújula interna que los guiaba hacia una comprensión más profunda del amor. Un amor que, quizás, no necesitaba la presencia constante para perdurar, sino la resonancia de dos almas que, a pesar de todo, seguían conectadas por un hilo invisible, un lazo irrompible que el tiempo y la distancia no podían desvanecer. Una tarde, mientras Alma leía un poema de su autoría en su club de lectura, sintió una profunda resonancia con la experiencia de un amor que trasciende el tiempo y la distancia, un amor que se nutre de la memoria y la esperanza. Sus palabras, cargadas de una emoción contenida y una sabiduría recién adquirida, tocaron el alma de sus oyentes, quienes asintieron conmovidas, reconociendo en sus versos ecos de sus propias vidas. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros, Destino, en su meditación frente a una majestuosa cascada, cuyas aguas caían con una fuerza atronadora pero hipnótica, experimentó una epifanía. Comprendió que su búsqueda no era por un destino prescrito que lo atara, sino por la libertad de elegir su propio camino. Un camino que, de alguna manera, siempre lo llevaba de vuelta a la esencia de lo que había sentido con Alma, a la pureza de esa conexión. Fue un momento de claridad para ambos, una aceptación de que la felicidad no dependía de un reencuentro inmediato, de una unión física, sino de la paz interior que habían cultivado, de la comprensión de que el amor reside en el corazón y no en la proximidad. La soledad ya no era un castigo, sino un santuario, un espacio sagrado para el crecimiento y la introspección. Alma, inspirada por esa nueva comprensión y por la fuerza que había encontrado en su interior, decidió que su próxima novela no sería solo sobre amores imposibles, sino sobre la fuerza del espíritu humano para encontrar la belleza en la espera, en la reflexión, en la resiliencia del corazón, que sigue latiendo a pesar de las ausencias. Destino, por su parte, decidió regresar a casa, no para retomar su antigua vida de ambición desmedida, sino para empezar de nuevo, con una visión renovada de su propósito y un corazón más abierto, dispuesto a abrazar las complejidades de la vida con una nueva serenidad. Ambos habían llegado a la profunda conclusión de que el amor verdadero no se mide por la proximidad física, sino por la profundidad de la conexión, por la forma en que una persona puede transformar la vida de otra, incluso en la ausencia, dejando una huella imborrable. Habían aprendido que el destino no era una imposición ineludible, sino una invitación a crecer, a sanar y a encontrar la plenitud, cada uno en su propio tiempo y a su propio ritmo,
tejiendo sus propios hilos en el gran tapiz de la existencia. Y así, con la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades, alma y destino, cada uno en su propio rincón del mundo, se preparaban para el siguiente acto de sus vidas, llevando consigo la serenidad de la aceptación y la silenciosa esperanza de que los hilos invisibles que los unían, algún día, se harían visibles de nuevo, en un tapiz aún más hermoso y complejo, tejido con la paciencia del tiempo y la fuerza inquebrantable de un amor que trasciende todas las barreras. Sus manos, viejas y sabias, recordaban la calidez de otras manos, el roce fugaz que había encendido una chispa imposible de apagar. Era un eco persistente en el alma de Alma, un susurro del pasado que el tiempo no había logrado silenciar, una melodía que, sin saberlo, también resonaba en el corazón de Destino. Después de años de caminos separados, de crecimientos individuales y de la forja de la resiliencia en el crisol de la soledad, el hilo invisible que los unía comenzaba a tensarse de nuevo. Podría ser que el destino, con su caprichosa danza, estuviera preparando un nuevo encuentro, un reencuentro que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el amor y las decisiones. La ocasión fue una feria del libro antiguo en una ciudad histórica, cuyas calles adoquinadas y edificios centenarios parecían guardar los secretos de innumerables historias. Alma, con la serenidad que le habían otorgado los años de introspección y la satisfacción de ver su primera novela publicada, se encontraba en su stand, firmando ejemplares. Su libro, un relato melancólico sobre amores perdidos y encontrados, había resonado con muchos, y un crítico lo había descrito como una oda a los amores imposibles. Destino, por su parte, había acudido a la feria buscando un ejemplar raro de arquitectura clásica para su colección personal. Un capricho que, en el fondo, era una búsqueda de algo más allá de lo material. Había dejado atrás su vida de ambición desmedida, pero la búsqueda de un significado profundo aún lo impulsaba, aunque de una manera más sutil. El bullicio de la feria era un telón de fondo para el drama que estaba apenas a punto de desplegarse. Alma, absorta en una conversación con una lectora, levantó la vista y lo vio. Destino. Estaba de pie a unos pocos metros, con la misma elegancia discreta, aunque con una expresión más madura, más serena. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo se detuvo. Fue como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de memorias y de las preguntas no formuladas que habían flotado entre ellos durante años. El corazón de Alma dio un vuelco, un ritmo olvidado que volvía a cobrar vida. Destino, al verla, sintió una sacudida, un reconocimiento profundo que iba más allá de la lógica. La voz de su editor, que se acercaba para presentarla a un importante crítico, se desdibujó en el fondo. Era posible que el destino, con su intrincado diseño, los hubiera traído de nuevo al mismo punto, después de tanto tiempo y tantas vidas vividas por separado. Se acercó lentamente, cada paso una confirmación de la inevitabilidad de ese momento. La conversación inicial fue cautelosa, llena de preguntas no formuladas. Hablaron del tiempo, de los cambios, de la feria, pero en cada palabra no dicha, en cada mirada sostenida, se revelaban las vidas que habían construido, los caminos que habían elegido. Alma le habló de su novela, de cómo las historias de los libros que restauraba habían inspirado sus propias creaciones. Destino le contó de sus viajes, de la arquitectura antigua que había encontrado y de cómo había reevaluado sus prioridades. En un momento, mientras hojeaban un libro antiguo en el stand de Alma, sus manos se tocaron accidentalmente. Fue una descarga eléctrica, un recordatorio vívido de la chispa que siempre había existido entre ellos.
Una lectora, al verlos, comentó sobre la química palpable, sin saber la profunda historia que los unía. Fue entonces cuando Destino, con una voz apenas audible, le reveló que estaba comprometido. Una relación que había desarrollado durante su tiempo en el extranjero, una mujer influyente y de buena familia, cuya relación era más por conveniencia social que por amor profundo. Alma sintió un escalofrío, una punzada de dolor que se mezcló con la alegría del reencuentro. La novela de Alma, Ecos del Jazmín, trataba precisamente de amores que se encuentran y se pierden, de la belleza de las conexiones que trascienden el tiempo y de la complejidad de las decisiones. Destino, sin saber que era su novela, había escuchado un fragmento de ella en una radio local y se había sentido profundamente conmovido. Ahora, al ver el título y la autora, la verdad se desplegó ante él con una claridad dolorosa. La lucha interna de Destino era palpable. Su compromiso, un pilar de su nueva vida, se tambaleaba ante la innegable conexión con Alma. ¿Podría ignorar la fuerza que siempre lo había atraído a ella? La mujer que, sin saberlo, había plasmado su propia historia en las páginas de un libro. La feria, con su ambiente de historias pasadas y futuras, se convirtió en el escenario de su propio drama. El editor de Alma se acercó, sonriente, para felicitarla por el éxito de su novela, y la animó así a hablar de su inspiración. Alma, con una mirada significativa a Destino, comenzó a hablar de cómo los amores imposibles eran a menudo los más reales, los que dejaban la huella más profunda. Destino escuchaba, cada palabra resonando en su alma. La prometida de Destino, Elena, un personaje secundario en esta historia, apareció en la feria, buscando a Destino. Su presencia, aunque fugaz, fue un recordatorio tangible del obstáculo que se interponía entre ellos. La mirada final entre Alma y Destino fue una mezcla de amor, dolor y preguntas sin respuesta. Un silencio elocuente que prometía un torbellino de emociones por venir. ¿Qué harían con esta verdad? Con este reencuentro que había desenterrado tantos sentimientos. La tensión dramática se elevaba, dejando en el aire la incertidumbre sobre el futuro de su relación. La prometida de Destino, Elena, una mujer de impecable porte y mirada calculadora, se acercó a ellos con una sonrisa forzada. «Aquí estás, querido. ¿Perdido entre tantos libros viejos?» Su tono era condescendiente, un claro contraste con la calidez que emanaba de Alma. Destino se sintió atrapado entre dos mundos. Presentó a Alma a de Elena con una formalidad que le pareció hueca, y la mano de Elena, al estrecharla de Alma, fue fría y breve. La conversación se volvió trivial, pero la tensión era palpable, un hilo invisible y cortante que los unía y los separaba a la vez. Elena habló de sus planes de boda, de la gran celebración que tendrían en la finca familiar, de los compromisos sociales que Destino no podía eludir. Cada palabra era un martillo que golpeaba la frágil burbuja que Alma y Destino habían creado a su alrededor. Alma, con una serenidad que desmentía la tormenta en su interior, felicitó a la pareja con una voz suave, pero sus ojos, profundos y sabios, comunicaban una tristeza que Destino no pudo ignorar. Elena, al percibir la conexión tácita, se volvió hacia Destino con una mirada inquisitiva. «No le habrás estado contando tus penas a esta señorita, ¿verdad?» Su comentario, aunque dicho con una sonrisa, llevaba una carga de celos y posesión. Destino se sintió asfixiado. Miró a Alma, y en sus ojos vio no solo la comprensión, sino también una fuerza silenciosa que lo impulsó a actuar. Fue un momento de verdad, una revelación que había estado gestándose durante años. No podía seguir viviendo una mentira, ni consigo mismo ni con Alma. «Elena»,
dijo Destino, su voz firme y resonante en medio del bullicio de la feria. Necesitamos hablar. A solas. La expresión de Elena se endureció, y Alma, comprendiendo el peso de ese momento, se excusó con una elegancia innata, dejando que a la pareja a solas. La decisión estaba tomada, el primer paso hacia una liberación, aunque dolorosa. La conversación entre Destino y Elena fue breve y concluyente. Destino, con una claridad que lo sorprendió a sí mismo, le explicó que no podía seguir adelante con un compromiso que no nacía del amor verdadero. Elena, aunque herida en su orgullo, entendió que no había vuelta atrás. La noticia corrió como un reguero de pólvora en sus círculos sociales, pero Destino sintió una liberación que no había experimentado en años. No fue un acto impulsivo para unirse a Alma de inmediato, sino una búsqueda sincera de sí mismo, de la autenticidad que había olvidado. Semanas después, Destino buscó a Alma. No fue un encuentro romántico, sino una conversación honesta y profunda, en un café tranquilo, lejos del bullicio de la feria. Hablaron de sus vidas, de sus miedos, de las expectativas que la sociedad les había impuesto. Y en esa conversación, ambos comprendieron que su amor era algo más grande que las convenciones, que no necesitaba una unión física para ser real y perdurable. Eligieron un camino de amistad profunda y apoyo mutuo, reconociendo que su conexión era un hilo invisible que los unía, pero que también les permitía volar por separado. Alma continuó escribiendo, y sus libros, impregnados de la melancolía y la esperanza de su propia historia, ganaron reconocimiento. Destino, liberado de las ataduras sociales, se dedicó a proyectos arquitectónicos con un enfoque más humanista, creando espacios que inspiraban el alma, a menudo inspirados por las conversaciones y las ideas de Alma. Sus obras, en diferentes campos, se influenciaban mutuamente de manera sutil, un legado de su conexión. Se enviaban cartas o correos electrónicos periódicamente, compartiendo sus vidas y pensamientos más profundos. No había promesas de un futuro romántico, solo la certeza de una conexión inquebrantable. La comprensión de que el final feliz no era la unión romántica tradicional, sino la paz y la aceptación de su amor en todas sus formas, les trajo una serenidad inquebrantable. Años después, se les veía ocasionalmente como viejos amigos en algún evento cultural o en la presentación de un nuevo libro de Alma. La chispa de su amor seguía presente, pero de una forma madura, tranquila, como el brillo de una estrella lejana que nunca se apaga. Sus vidas, separadas pero interconectadas por ese hilo invisible de afecto, eran un testimonio de que el destino, a veces, teje sus tapices con hilos inesperados, creando obras de arte que trascienden las expectativas. Y en esa aceptación encontraron una eternidad propia, una belleza trágica y sublime que resonaba con la profundidad del alma humana. Dos almas destinadas a encontrarse, pero cuyos caminos son constantemente desviados por las complejidades de la vida y el peso de las decisiones pasadas, en una búsqueda perpetua de un amor que parece siempre al alcance y a la vez inalcanzable. Tras el reencuentro agridulce, la revelación del compromiso de destino había sido un golpe, un recordatorio brutal de cómo la vida teje sus propios hilos, a menudo desafiando nuestros deseos más profundos. Pero en el crisol de esa verdad dolorosa, algo nuevo comenzaba a forjarse, una comprensión más profunda, más madura, de lo que significaba amar y ser amado. Podría ser que el verdadero amor no se midiera por la cercanía física, sino por la resonancia del alma, por esa conexión invisible que desafía la distancia y el tiempo. Destino, con el corazón desgarrado por la verdad que había evitado, se encontró en una encrucijada. La prometida,
una mujer de impecable linaje y ambición social, representaba el camino que la sociedad y sus propios logros le habían dictado. Pero la mirada de Alma, esa mirada que había visto a través de sus defensas, había encendido una chispa que ninguna convención podía apagar. En su apartamento de lujo, con vistas a una ciudad que ahora le parecía extraña, Destino tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No era una decisión fácil, ni exenta de dolor, como cuando se arranca una raíz profunda para permitir que otra florezca. Romper el compromiso fue un acto de honestidad consigo mismo, un reconocimiento de que no podía construir una vida sobre una base de conveniencia, mientras su alma clamaba por algo más auténtico. No era un paso hacia Alma, no directamente, sino un paso hacia su propia verdad, hacia la posibilidad de una felicidad genuina, aunque aún incierta. Alma, por su parte, había regresado a su pequeño pueblo con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de claridad. La novela, su novela, que había sido un refugio y una voz para sus anhelos, ahora resonaba con una nueva intensidad. Los ecos de su encuentro con Destino, la forma en que sus palabras se habían entrelazado, le confirmaban que su conexión era real, inquebrantable. Pero también entendía que el amor, a veces, exigía un sacrificio diferente, una forma de soltar para poder sostener. La conversación que siguió entre Alma y Destino no fue un torbellino de reproches o de pasiones desbordadas, sino un diálogo pausado, maduro, como el cauce de un río que ha aprendido a sortear las rocas. Se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas, y hablaron durante horas. Destino le contó sobre su compromiso, sobre las expectativas que había cargado sobre sus hombros y el vacío que sentía. Alma, con la sabiduría que le daban sus años de introspección, lo escuchó sin juzgar, ofreciendo la comprensión que él tanto necesitaba. Fue en ese momento, en esa vulnerabilidad compartida, que ambos comprendieron que su amor no cabía en las definiciones convencionales. No era un amor de posesión o de finales preestablecidos, sino una conexión más profunda, más etérea, como dos estrellas que, aunque distantes, giran en la misma órbita. Decidieron forjar un camino de amistad profunda, un apoyo mutuo que trascendiera la necesidad de una unión física. Esta decisión, lejos de ser un consuelo menor, se convirtió en la base de una felicidad más duradera y auténtica. Ambos encontraron la felicidad en sus vidas individuales, pero siempre con la presencia del otro en sus corazones, como un faro lejano que ilumina el camino. Destino, liberado de las expectativas sociales, se dedicó a proyectos arquitectónicos con un enfoque más humanista, inspirados en las ideas de Alma sobre la belleza de lo antiguo y la importancia de la historia. Sus edificios comenzaron a contar historias, a respirar vida, dejando una huella de su propia evolución. Alma, por su parte, continuó escribiendo. Sus libros, que exploraban temas de destino, conexiones invisibles y la resiliencia del espíritu humano, comenzaron a ganar reconocimiento. Un crítico la describió una vez como la voz de los amores que desafían el tiempo, una frase que resonó profundamente en su corazón. Se enviaban cartas, correos electrónicos, a veces un libro con una nota manuscrita. Eran pequeñas ventanas a sus mundos, a sus pensamientos más íntimos, un diálogo constante que mantenía viva la llama de su conexión. Sus amigos cercanos, que habían sido testigos de su historia, observaban con una mezcla de asombro y admiración cómo su amor había encontrado una forma única de perdurar, una melodía que continuaba sonando, a pesar de la distancia. No había dramas, no había celos,
solo una profunda gratitud por la existencia del otro. Era un amor que se había transformado, como el oro que se purifica en el fuego, en algo más valioso y duradero. ¿Acaso no es esa la verdadera esencia de un amor perdurable? La capacidad de evolucionar, de adaptarse, de encontrar su propia forma de ser. Años después, en uno de sus encuentros anuales, esta vez en una pequeña cabaña junto al mar que Destino había diseñado, inspirándose en los sueños de Alma, se sentaron en el porche, observando el atardecer. La brisa marina traía consigo el aroma a sal y a jazmín silvestre, un perfume que a Alma le recordaba los inicios de su propia historia. Destino le entregó un pequeño paquete. Era un ejemplar de su último libro, encuadernado de forma artesanal, con una dedicatoria que decía: «A la musa de mi alma, al arquitecto de mis sueños más profundos». Alma, con los ojos empañados, le tendió un manuscrito. «Es mi nueva novela», dijo con una voz apenas audible. La historia de dos almas que, a pesar de todo, encontraron su camino de regreso, cada una a su manera. En ese instante, mientras las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte, no hubo necesidad de palabras. Sus manos, ya con las huellas del tiempo, se encontraron y se entrelazaron, no con la pasión febril de la juventud, sino con la serena certeza de un amor que había resistido la prueba de la vida. Era un amor que no gritaba, sino que susurraba. No exigía, sino que ofrecía. No ataba, sino que liberaba. ¿No es acaso la libertad el mayor regalo que podemos ofrecer a quien amamos? La imagen de Alma en su taller, años más tarde, era la de una mujer serena, rodeada de sus libros y de la luz dorada que entraba por la ventana. En su escritorio, junto a un manuscrito a medio terminar, reposaba una pequeña maqueta de una cabaña junto al mar, el regalo de Destino. Un recordatorio tangible de su conexión. Destino, en alguna parte del mundo, estaba supervisando la construcción de un nuevo proyecto, un centro cultural que integraba la naturaleza y el arte, un reflejo de los valores que Alma le había ayudado a descubrir. Sus vidas, aunque separadas por la geografía, estaban intrínsecamente unidas por un hilo invisible, un tapiz de experiencias compartidas, de crecimiento mutuo y de un amor que había encontrado su propia definición. No fue el final feliz que la sociedad a menudo idealiza, pero fue un final, o quizás un comienzo, mucho más profundo y significativo. Fue la paz de la aceptación, la belleza de un amor que había madurado más allá de las expectativas, y la convicción de que algunas conexiones trascienden cualquier barrera, incluso la del tiempo y la distancia. La felicidad, descubrieron, no era un destino, sino un viaje, y en ese viaje habían encontrado la compañía más preciada. Y así, en el vasto lienzo de la existencia, Alma y Destino continuaron tejiendo sus historias, cada uno en su propio rincón del mundo, pero siempre con el eco del otro en sus corazones. Su amor, como una melodía antigua, resonaba en el aire, un testimonio silencioso de que el alma y el destino, a veces, conspiran para crear una belleza que supera cualquier expectativa, dejando una estela de esperanza y resignación, una invitación a reflexionar sobre la naturaleza inasible del amor y las infinitas formas en que se manifiesta. Porque, al final, ¿no es la vida misma un tapiz tejido con hilos invisibles, donde cada elección, cada encuentro, cada despedida, contribuye a la obra maestra final? Y así concluye la historia, de Alma y Destino, un relato que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza inasible del amor y las infinitas formas en que se manifiesta. Que esta narrativa resuene en sus corazones, inspirándolas a encontrar la belleza en la espera, la fuerza en la resiliencia
y la profunda verdad de que algunas conexiones trascienden cualquier barrera, incluso la del tiempo y la distancia. Porque, al final, la vida misma es un tapiz tejido con hilos invisibles, donde cada elección, cada encuentro, cada despedida, contribuye a la obra maestra final.